Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Hoy es lunes 20 de junio de 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. O le aprobamos el plebiscito a las FARC, porque es el plebiscito de las FARC, o viene la guerra a las ciudades. Eso lo dijo nada menos que el comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, invitando a los capitalistas extranjeros en el Foro de Medellín, Foro Económico Mundial, para que inviertan en Colombia. De ahí salieron todos a dar la orden de invertir en Colombia. Hemos conocido presidentes torpes a lo largo de estos 200 años de la historia de Colombia, pero llegándose a esto, nada. Porque no solamente es de mala fe, sino que es el hombre más inoportuno que uno pueda imaginar. Entonces viene la guerra en las ciudades. ¿Qué es la guerra en las ciudades? A ver, ¿qué es? Van a aparecer estos bandidos con camuflado y con botas en la carrera séptima, echándose bala, pues no sabemos con quién, porque como no sabemos si tenemos ejército o no lo cancelaron, echándose bala por la carrera séptima. Desde luego que no, desde luego que no. La guerra de las ciudades es terrorismo puro. Es la bomba, es el atentado, es el asesinato, es la extorsión, es el secuestro, es eso. La pregunta, no sé por qué no se la han trasladado a las FARC. Todas esas marisoles y todos esos reporteros que tenemos en La Habana, ¿por qué no les han preguntado si es verdad que ellos inician inmediatamente la guerra en las ciudades, tan pronto se conozca un fallo popular, democrático, en contra del plebiscito? Bueno, son preguntas para hacer, ese es el gran tema, de manera que ya lo sabemos. O aprobamos el plebiscito a las FARC, plebiscito que le entrega el país a las FARC, desde luego, las famosas zonas de ubicación, la impunidad total, el enlace directo con el Congreso, las zonas cocareras reservadas para que hagan en ellas lo que les venga en gana, es decir, es la entrega completa del país a las FARC. Si no lo aprobamos, viene la guerra. Eso es lo que dice el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Le preguntamos a Juanpa si no oyó a Bromfield, que es el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, que es el responsable de la lucha antidrogas en Colombia, declarando ante el Parlamento que Colombia se salió de las manos, que se convirtió en un mar de coca y que para los Estados Unidos es muy difícil controlar la llegada de inmensas cantidades de cocaína, cuando Colombia es el país que impulsa la droga, principal productor de cocaína del mundo, pero a unas velocidades sencillamente colosales, está creciendo. Y a ese propósito tenemos que decir que todo circo tiene su payaso. El de Santos tiene a Villegas, quien declaró tranquilamente que con la paz, con las FARC, se acaba el narcotráfico. Y lo dice en serio y no se ríe. Yo no sé si es que no se ría porque no tiene sentido del humor o porque no entiende lo que dice. Con la llegada de la paz y con los papeles que ya tienen firmados con las FARC, se multiplica el narcotráfico a la enésima potencia. Porque les queremos decir a ustedes, si les da pereza leerse todas esas páginas escritas allá en La Habana a tantas manos,
que las FARC quedan con el encargo de convencer a los campesinos para que siembren cultivos alternativos. Exactamente lo que están haciendo en el Catatumbo. El Catatumbo es el laboratorio experimental de lo que va a ser Colombia entera una vez que se firme la llamada Paz de Santos. Es decir, vamos a hacer un océano de coca. El robo de los juegos de Ibagué. Aquí pasan y pasan y pasan cosas y resulta que estamos en una soledad absoluta, porque lo que no decimos nosotros no lo dice nadie. A Ibagué se la robaron y le causaron un daño terrible, porque dejaron unas obras inconclusas, arañaron la tierra, crearon o montaron unas estructuras que no sirven para nada, le hicieron un daño pavoroso a Ibagué. Pero habrá que recordar las declaraciones de Santos un año antes diciendo Ibagué tendrá los mejores Juegos Olímpicos Nacionales. ¿Cómo no? Las disciplinas se tuvieron que trasladar para Medellín, para la costa, para Bogotá, para Tunja, para cualquier parte, porque en Ibagué no había nada. Se robaron hasta el último peso del presupuesto dedicado a los Juegos de Ibagué. La pregunta, que se lo robaron, se lo robaron. La pregunta es quién se lo robó. En la Corte con los mismos argumentos. Qué pena me da con usted, pero es que no estamos preparados para una segunda instancia. La estructura del Poder Judicial colombiano no lo permite. Sí, señor, pero es que Iván Moreno y todos los condenados en única instancia, cuando debieran ser condenados en primera instancia y tener un derecho a la apelación, no tienen la culpa de que el Estado colombiano se niegue a cumplir sus compromisos internacionales y que violente los derechos humanos fundamentales, como lo está haciendo con Sabas Pretel, con Diego Palacio, con Iván Moreno, con Jorge Noguera, con todos los que han sido condenados en primera instancia y que tienen derecho a segunda instancia. Hoy la doctora Margarita Cabello, que es una mujer maravillosa y franca, dijo en unas declaraciones que era muy doloroso tener el 81% de la opinión en contra. Doctora Margarita, por cosas como la que le estoy contando. Por eso tienen el 81% y van para el 90%. La gente no cree en el Poder Judicial. La Corte Constitucional es una dependencia de Palacio. Y en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, se han dedicado exclusivamente a perseguir al uribismo y a alimentar la industria de los falsos testigos y ahora a negar el derecho a la segunda instancia. El plebiscito tiene ponencia favorable en la Corte Constitucional de esa lumbrera del magistrado Vargas, que es una mezcla de Calamandré y de Carneluti y de Virdó. Yo me pregunto si él sabrá quiénes eran esos señores, pero en todo caso esa es la lumbrera del derecho constitucional colombiano. De manera que tienen lista la ponencia favorable para el plebiscito, y si Vargas hizo ponencia favorable fue porque recibió la orden de Santos para que lo hiciera, porque él es uno de esos magistrados entregados al gobierno, que son por lo menos 5, de manera que el plebiscito va a salir, para que podamos decir con un sí o un no, si nos gustan o no nos gustan 400 páginas de basura que no conocemos y que es imposible conocer porque se seguirán escribiendo después de que el magistrado Vargas y los suyos digan que el plebiscito sí es una manera válida para refrendar el acuerdo con las FARC por vía popular. Murió el profesor Girafales. Qué pesar, qué tristeza que se vaya ese grupo que tanto nos divirtió y que tanto nos llegó al corazón. El profesor Girafales, un ejemplo para muchos. Las líneas de crédito para el posconflicto, esto es el colmo del cinismo. Ya
el ministro de Hacienda está empeñado en seguirnos endeudando hasta donde puede, hasta el cogote, para tapar el hueco fiscal. Y entonces, ¿cómo se van a llamar esas líneas de crédito? Líneas de crédito para el posconflicto, señores. ¡Qué cosa tan divertida! De manera que se tapan huecos fiscales con líneas de crédito para el posconflicto. Entiéndanlo bien y estén dispuestos a pagar, y sobre todo jóvenes de 20, de 25 años, sepa que la vida entera van a estar pagando los créditos que ha contratado Santos y los créditos que está contratando el ministro de Hacienda Cárdenas Santamaría, que piensa además ser presidente de la República, Dios nos libre. 96 azafatas de Avianca lavaban dinero de los narcotraficantes. Este es uno de los legados que deja Fabio Villegas, que dejó quebrada Avianca, y se pasó a la tarea de fomentar el sí por el plebiscito, que es una garantía de que esa iniciativa está muerta, porque si se la entregan a Fabio Villegas, pues la va a dejar en la misma quiebra en la que dejó a Avianca. Pues Fabio Villegas no se da cuenta de que las azafatas de Avianca estaban dedicadas al lavado de dinero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque esa es nuestra aerolínea insignia. Avianca se conforme con Colombia, y llámela como la quieran llamar, esos son Aerovías Nacionales de Colombia, dedicadas al lavado de dinero a través de las azafatas, y el presidente de la compañía, el señor Fabio Villegas, no se daba cuenta de lo que estaba pasando. En la Argentina apareció un ministro muy simpático, era el ministro encargado de las licitaciones de obras públicas, y entonces lo estaban persiguiendo, y apareció tirando bolsas de dinero por encima de la tapia de un convento, y detrás venía él. Ya examinaron el convento, él tiró en esas bolsas 9 millones de dólares. Ahora lo que dice la familia, la defensa, es que estaba loquito de ganas de robar. Llega el Brexit. La votación en la Gran Bretaña será el 23, estamos en 20, de manera que el próximo jueves se votará en la Gran Bretaña la permanencia en la Unión Europea o la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Un hecho singular, extraordinario. La campaña había sido interrumpido con motivo del asesinato de la diputada Cox, que al parecer fue muerta por un fanático de la renuncia de la Gran Bretaña a permanecer en la Unión Europea. Ecopetrol venderá Propilco. Ya lo está vendiendo todo. Ya vendió las acciones que tenía. Ya se está quedando en pelota. Es como cuando el señor de la casa empieza a vender el televisor y la estufa y pues lleva mercado a la casa. Y después, ¿qué sucede? Propilco, una empresa que costó tanto montar, que tenía tanta significación como complemento de toda una industria petrolera, se venderá en el 100%. Ecopetrol lo está vendiendo todo, está vendiendo los muebles. El viernes de la semana pasada, Lufthansa se fue de Venezuela tras 45 años de servicio a ese país. El piloto de la aeronave salió por la ventanilla y puso la bandera de Venezuela sobre la ventanilla. Despedida dolorosa. De Venezuela se está yendo todo el mundo. Y a propósito, hay noticias de que puede llegar gente en grandes cantidades desde Venezuela a la frontera con Colombia a pedir un plato de comida. Pero, obvio, ya estamos preparados para recibirlos, como nunca antes. Hace un año fue la tragedia ambiental causada por las FARC en el río Mira, en las vecindades de Tumaco. ¿Qué ha pasado? Que había que hacer unos estudios para saber cuál era el grado de permanencia de esa mancha, el grado de afectación del ecosistema, y trabajaron el primer tiempo y dejaron de trabajar.
Y ahora le preguntan a Ecopetrol y Ecopetrol dice que no puede intervenir sino cuando el derrame se produce, que después ya queda sin competencia. De manera que nadie sabe lo que pasó allá en Tumaco. Una obra de esas generosas, de esa guerra que adelanta las FARC, y la adelanta contra los ríos, y la adelanta contra la gente más humilde, hágame el favor, contra la gente de Tumaco, contra los pescadores de Tumaco. Estos son muchos guerreros tan valerosos los de las FARC. Somos el cuarto país más desigual de Latinoamérica. Nos ganan Haití, Bolivia y algún otro país nos gana. Tenemos el cuarto, pero estamos luchando por el campeonato. Eso es lo que nos deja Santos, campeonatos. Campeonato latinoamericano de desempleo juvenil, campeonato latinoamericano de desempleo de las mujeres en las ciudades, campeonato latinoamericano de desigualdad. Tenemos todos los campeonatos latinoamericanos, no nos falta sino la Copa América. Irak reconquista Faluya de ISIS a sangre y fuego. Están cayendo los últimos barrios y después de Faluya vendrá Mosul. Parece que hay 30.000 refugiados que salieron huyéndole a la guerra feroz del gobierno iraquí, de las fuerzas iraquíes apoyadas por los Estados Unidos, desde el aire, por supuesto, contra ISIS. Enfrentamiento con maestros en México, dejan 3 muertos y 45 heridos. Hay una primera alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, del partido político de 5 estrellas contra las instituciones y los partidos políticos tradicionales. Estas formas de reacción de la gente contra la política tradicional van a ser cada vez más frecuentes, tengan la seguridad. Encontradas las cajas negras del Egyptair, averiguarán entonces si el avión se cayó por fallas mecánicas o como resultado de una bomba, es decir, de una acción terrorista. Y en Hoy en la Historia, año 451 de nuestra era, batalla de Chalon, en el norte de la Galia, en el norte de Francia, contra Atila. Primera derrota de Atila que parecía invencible. Atila sí se podía vencer. Entre los ostrogodos y Aecio con las legiones romanas con las que quedaban, ya en plena decadencia del imperio, logró derrotar a Atila, quien moriría 2 años más tarde. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 20 de junio del año 16, son las 6:23 de la mañana. Esta semana se esperan acontecimientos muy importantes que tienen que ver con la rama de la justicia en Colombia. Según la propia presidenta de la Corte Suprema, la señora Margarita Cabello Blanco, la gente no cree en esa institución cuando está atravesando por su peor momento. Pues más del 80% de los colombianos no cree en esa institución. En entrevista con el también diario oficial La República, la presidente de la Suprema Corte sostiene que el daño que le hace tener una imagen desfavorable todos los días es más notorio. Además, le pide al gobierno un presupuesto mayor para enfrentar el aumento de procesos que se vienen en épocas de paz. Por otro lado, mañana martes se reúne el Consejo de Estado para intentar destituir al procurador Ordóñez. Recordemos que el mismo contencioso administrativo es el responsable de la crisis que vive la justicia, que vive Bogotá, por mantener al corrupto alcalde Petro en su cargo y no darle la razón al procurador Ordóñez.
por otra parte, el jueves se reúne la Corte Suprema para tratar de elegir al próximo fiscal o dejar al actual para que éste, a su vez, le haga la vuelta a los hijos del expresidente Uribe por orden del sátrapa de turno, a quienes quieren convertir en chatarra por cuenta de los falsos testimonios. Todo este es el tema de la justicia, doctor Londoño, mientras cuidan la golosina del conejo superior de la jubilatura. Doctor Londoño, sin justicia no habrá paz. Sin justicia no hay nada. Sin justicia no hay país. Sin justicia no hay sociedad organizada. La justicia es el elemento básico de toda comunidad. Antes que quien mande, los hombres buscan alguien que resuelva sus conflictos, que reparta justicia. Por eso fue tan grande el Imperio Romano, William, porque se sucedían los emperadores corruptos, crueles, vengativos, espantosos, pero estaban los pretores, y estaban los grandes juristas, Papiniano, Gallo, Ulpiano, Modestino, señalando las bases de la relación entre los romanos, entre ellos y entre los romanos con el Estado romano. Roma fue grande porque tuvo justicia. Los Estados Unidos ha sido una gran nación porque tiene administración de justicia. Los países europeos tienen administración de justicia. Colombia no la tiene. Santos la corrompió. La Constitución del año 91 le hizo gravísimos daños. Bueno, y ahora le están adjudicando al presidente Uribe el ser dueño de Iguarán. El presidente Uribe ni conocía a ese sujeto. Algún día dirá la historia quiénes fueron los que lo llevaron a ser fiscal general de la nación. Sea de ello lo que fuere, no hay nada más desprestigiado en Colombia que el poder judicial. Y esa es una herida inmensa que tiene la patria que hay que restañar muy pronto. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Otro jefe de Estado de los países del ALBA, admirador obsecuente del chavismo y practicante del socialismo del siglo XXI, está acabando de desmantelar lo que queda de su maltrecha democracia. Me refiero a Nicaragua y al señor Daniel Ortega, quien ha sido candidato del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en 7 oportunidades desde 1984. Y busca ahora su tercer mandato consecutivo y el cuarto desde el triunfo de la revolución a comienzos de los años 80. Contando su tiempo en la Junta de Gobierno de Reconstrucción, lleva 20 años en el poder y va por 5 más. El fenómeno ha sido descrito por el periodista y escritor norteamericano Fareed Zakaria en su libro El futuro de la libertad, en el que describe el proceso por medio del cual movimientos autoritarios acceden al poder en elecciones democráticas para luego acabar desde dentro con sus pilares. Acaban con la independencia del Poder Judicial y de la prensa, se apoderan de la autoridad electoral y pretenden eternizarse en el poder. Chávez y Maduro en Venezuela llevan 17 años. En Bolivia, Evo Morales completó 10 años y recientemente fue derrotado en un referendo para permitir la reelección indefinida. En Ecuador, Rafael Correa está en su tercer mandato con 9 años en el poder. Los decanos son, por supuesto, los Castro y su partido único con 57 años en el poder. Volviendo a Nicaragua, Ortega había anunciado, cuando fue ungido por 7ª vez por su partido, que no permitiría misiones de observación electoral nacionales o internacionales para las elecciones de noviembre. Como antecedente, recordemos que la misión de observación electoral de la Unión Europea, que participó en los comicios de 2011, en los que Ortega logró la reelección, aseguró que los resultados de aquellas elecciones fueron, comillas, opacos y no verificables, cierro comillas, y puso en entredicho el triunfo electoral. Ahora la Corte Suprema de Justicia, que controla al comandante Ortega, decidió despojar al candidato presidencial y diputado Eduardo Montealegre, ojo, no confundir con el todopoderoso exfiscal colombiano, de la representación legal del Partido Liberal Independiente, principal agrupación política de la coalición opositora, lo que produjo el retiro de la oposición de la carrera electoral. Curiosamente, el litigio por la presidencia del partido llevaba 5 años engavetado, luego del fallecimiento del anterior presidente, y vino a decidirse 5 meses antes de las elecciones. De nuevo, doctor Londoño, el secretario general de la OEA, se atrevió a elevar su voz, ha sido el único ante este atropello,
y abogó en su cuenta de Twitter por la transparencia y participación de todos en los comicios nicaragüenses. Imagínense, tenemos partido único en Nicaragua. Partido único en Nicaragua, partido único en Cuba, partido mayoritario en el Ecuador con toda la fuerza de este sujeto, el partido único que estaban montando en Bolivia. Esa es la democracia del socialismo. Los socialismos adoran la democracia para tomarse el poder y para no dejarlo nunca, para no abandonarlo nunca. Lo del señor Ortega es claro. Y habrá que hacer un estudio sobre lo que es la corrupción en Nicaragua, Roberto. Es uno de los países más corruptos del mundo. Y más pobres, por supuesto. Después de Haití, pero estaban Bolivia y Nicaragua, no recuerdo en qué orden, pero lo puedo verificar, y son los países más pobres con apenas 6 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Desde luego, la pobreza viene de la mano de la corrupción, o la corrupción de la mano de la pobreza. Son íntimas, son indisolubles. Pero no trate de hacer un negocio en Nicaragua sin contar con la familia Ortega. Averigüe cómo es eso y cómo es esa trama. Lo mismo que no haga un negocio en Venezuela donde no esté la familia de Chávez y donde no estén los boliburgueses. Pues no funciona. La corrupción total y absoluta. Ese es el socialismo del siglo XXI. Para que abramos los ojos cuando vamos a votar el plebiscito. Es quedarnos para siempre con el socialismo del siglo XXI a través de esas hermanitas de la caridad que son los miembros de las FARC, los más corruptos, los más crueles, los más detestables criminales de todo el continente. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros de la mesa. La industria aún no despega. Las exportaciones tradicionales, doctor Londoño, caen en un 25%, y si bien la balanza comercial no se ha desplomado aún, en parte debido al impulso que reciben las exportaciones no tradicionales por el comportamiento del peso y la entrada en funcionamiento de Reficar, Colombia sigue estancada en cuanto a inversión en ciencia, tecnología e innovación, la seguridad jurídica para la inversión es una ilusión y el comercio en las regiones sigue siendo uno de los puntos más débiles. Ahora se anuncian nuevos créditos para el posconflicto. El ministro parece entender que el crecimiento se debe fomentar a punta de deuda. En el mismo sentido, doctor Londoño, tal como hemos insistido aquí en la hora de la verdad, el fenómeno de la niña ya viene y el país no está preparado. Algunos incluso han indicado que sus efectos podrían ser peores para la producción agropecuaria que los del fenómeno del niño. El impacto en la inflación podría ser grave, especialmente para los productos básicos y por lo tanto, de nuevo, serán los más pobres los que terminen pagando los platos rotos en esta nueva economía colombiana. A lo anterior, doctor Londoño, tenemos que agregar la decisión del gobierno de no presentar la reforma tributaria antes de la refrendación de esos acuerdos con la guerrilla de las FARC, el temor que ya generó el presidente de la República anunciando la guerra urbana y una desconfianza superior al 80% en la justicia, en el gobierno y en el legislativo. El sector minero energético, por su parte, sigue en su peor crisis y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales sigue también en un torbellino de aprobar para luego negar que nada favorece las urgentes inversiones que se requieren en el sector. Comunidades y protestas son capaces de impedir toda inversión, pero a su vez exigir del gobierno vía amenazas de paro y demás ingentes inversiones que no serán sostenibles a largo plazo. Así las cosas, doctor Londoño, la nueva economía colombiana que tanto anuncia el ministro de Hacienda parece ser una economía soportada en el gasto público irresponsable, la amenaza permanente al capital y una inflación insufrible para los más pobres. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Bueno, pero no se le olvide que vienen créditos, pero serán créditos para el posconflicto. Ya con ese mote, con ese calificativo, que vengan más créditos. Nos están endeudando como no nos habíamos endeudado jamás en la vida. Santos ha contraído más deudas que las que contrajeron todos los presidentes de la República desde Simón Bolívar hasta Santos, hasta el 2010. Así es. Así nos endeudaron para poder repartir la mermelada. Y en un minuto estará con nosotros el señor director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, hablándonos de la amenaza de las FARC
y del gobierno de Santos de volver a la guerra, si es que la han dejado alguna vez, pero ahora la guerra en las ciudades. Óscar Iván Zuluaga estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad.